Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. La palabra Padre, tan evidentemente familiar y confiada, ilumina todo el estilo de orar de Jesús. Es la misma palabra que brotaba de las infinitas profundidades del corazón del Hijo y que debe manifestar la nueva realidad y el corazón renovado de los hijos de Dios por adopción. Sabemos que cada vez que nos dirigimos a Dios, Él es feliz de escucharnos. Y cómo no, si es nuestro papá. Y nosotros somos sus hijos y nos ama profundamente. La condición indispensable para ser atendidos es precisamente esta real e insustituible confianza filial en el Señor, confianza indisolublemente unida al sincero deseo de vivir en paz con todos. Hemos escuchado que el Padre Nuestro es la oración cristiana por excelencia. En este espacio me propongo considerar esta expresión en sus dos términos, a saber, oración cristiana. Por lo que respecta al término oración, basta constatar el contexto en que recitamos habitualmente el Padre Nuestro para que a este se le pueda atribuir un carácter y un sentido de fórmula ritual pronunciada en la asamblea, en forma comunitaria, casi como una especie de declaración de principios. No debería parecer esto demasiado extraño si prestáramos atención a la intencionalidad eclesiástica del texto mateano, que podríamos condensar apretadamente en una frase. Mateo busca reforzar la conciencia grupal de la comunidad cristiana, impetrando la idea de una convivencia social fundamentada en Dios y posibilitada por éste. Un mayor análisis exegético del texto nos llevaría sin más problema a verificar que el contenido material del Padre Nuestro explicita las condiciones sociales concretas de aquella comunidad primitiva. Atendiendo al segundo término a considerar lo de cristiana, la primera obviedad que nos viene a la mente es que la especificidad de la religiosidad cristiana es que tiene como núcleo a Cristo. Y esto es lo importante. Tal obviedad hace que resalte el hecho de que en la llamada oración cristiana por excelencia no aparece referencia a Cristo, al menos explícitamente. Si queremos evitar la sensación de paradoja, deberemos plantearnos en qué medida pueda aparecer Cristo en el Padre Nuestro, y descartada la inmediatez, cabe buscar la posible referencia implícita. Analicemos en este sentido el contenido del rezo. Santificado sea tu nombre. Jesucristo es la palabra, es la promesa de Dios, la sabiduría hipostasiada de Dios, es el Logos. Jesucristo es el nombre mismo de Dios revelado en la persona de Jesús, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra.
venga a nosotros tu reino. Me voy a detener más adelante en esta premisa fundamental, en esta solicitud que Cristo nos deja. Jesucristo es el reino de Dios venido a nosotros, no hay que esperar otro, pues Jesucristo incorpora en sí no solo los valores del reino, sino la realidad misma del reino. En este sentido, reino de Dios y Dios son lo mismo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ser hijo de Dios es cumplir su voluntad. Jesucristo es el hombre que cumple perfectamente la voluntad de Dios, pues se ha identificado con esa misma voluntad. Su ser es hacer la voluntad del Padre. En Cristo se ha realizado la voluntad entera de Dios. Por eso es el Hijo único de Dios, el unigénito del Padre. Danos hoy nuestro pan de cada día. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo es la palabra proclamada por Dios para dar aliento al espíritu del hombre, pero también ha querido ser nuestro el alimento de nuestra carne, pues al entregarse a nosotros en su misma carne, nos ha mostrado que darnos unos a otros construye la humanidad que es propio cuerpo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El texto en griego enfatiza el hecho de que perdona nuestras ofensas como nosotros ya perdonamos a los que nos ofendieron, de tal manera que da por hecho que ya perdonamos y por eso pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas. La sanación viene de Dios en boca de aquel que dijo: tus pecados quedan perdonados. En la muerte expiatoria de Jesucristo, el mundo queda reconciliado consigo mismo y con el Padre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cristo es aquel que ora al Padre por nosotros. Yo te ruego por ellos. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Pues nuestro lugar no es el mundo. No pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo. Dice Jesucristo venció la tentación, en Jesucristo permaneciendo, en Jesucristo vencemos también nosotros la tentación. ¿Qué tentación? La tentación primordial, la de no reconocer más realidad que la inmediatez de este mundo, en el que al querer enseñorearnos del mismo, nos hacemos esclavos de él, sin detener las cuentas de que hay un cielo y un Dios que nos llama desde la profundidad y la trascendencia de nuestra vida. Es inevitable no escuchar la voz de Dios que nos llama. En ese Dios, o es ese Dios al que Jesús nos exhorta a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Si damos crédito a lo aquí reseñado, en efecto, Jesucristo sí está presente implícitamente en el Padre nuestro. Es más, la densidad cristológica del Padre nuestro es absoluta, hasta el punto que el Padre nuestro no se entiende en su profundidad sin su referencia esencial a Cristo, que le da su sentido teológico fundamental. Aún más, me atrevería a afirmar que Cristo no es solamente la clave significativa del Padre nuestro, es lo que hace que el Padre nuestro sea oración, de modo que el Padre nuestro es la oración cristiana, porque en ella Cristo mismo se hace oración al Padre en nuestros labios. De este modo se ha cumplido la profecía de Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que nos eleva hacia Dios al hacernos proferir la invocación salvífica per se: Padre nuestro. Venga tu reino. Como les dije, me detengo en esta solicitud, en esta petición que Cristo nos enseña. El Evangelio nos propone la oración del Padre Nuestro en su versión matiana.
dentro del Sermón del Monte, donde encontramos elementos significativos para los seguidores de Jesús. Él no pretende proponer una fórmula de oración, sino un estilo, unas claves para orar. Analizar la oración nos permitirá descubrirlas. En la oración del Padre Nuestro encontramos una invocación y dos partes, una centrada en Dios, tú, con 3 deseos, y otra centrada en el ser humano, nos, con 4 peticiones. En la invocación nos dirigimos a Dios como Padre nuestro, es decir, formando parte de una comunidad. No es ajeno, ni se excluye, ni está apartado de nosotros. Un Dios que escapa a nuestro control, a nuestros esquemas, que está en el cielo. Seguidamente hay un deseo introductorio: santificado sea tu nombre, y un gran deseo: venga tu reino, y su explicitación: hágase tu voluntad. Que venga su reino y se haga su voluntad en nosotros y en este mundo. Es apuesta segura por la felicidad. Lo han mostrado las bienaventuranzas al inicio del Sermón del Monte. El reino de Dios es el gran proyecto de fraternidad para el ser humano. El deseo de Dios es que el hombre, la mujer, tengan vida y vida en abundancia. A continuación, las 3 peticiones responden a nuestras necesidades existenciales. Pedimos el pan de cada día y con él la luz, la fuerza, los recursos necesarios para afrontar el momento presente. Pedimos el perdón que nos permite renovarnos, iniciar el camino sin el polvo del camino que se nos va pegando. Perdona nuestras ofensas. Esta petición la hacemos condicionada por nuestro perdón a los demás, como perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos también permanecer en el seguimiento de Jesús y que las tentaciones que nos encontremos no nos hagan detenernos o alejarnos del camino, que es Cristo. No nos dejes caer en la tentación. Por último, pedimos que nos libre del mal para poder llevar esto a cabo. El Padre Nuestro recoge los elementos esenciales para dirigirnos a Dios, porque no oramos porque seamos buenos, oramos porque somos pobres. ¿Recito el Padre Nuestro de forma rutinaria o soy consciente de lo que estoy pronunciando? Es lo que nos podríamos preguntar. Finalizo esta reflexión con el análisis a la primera lectura, que dice: escucha, acoge, vive la palabra. Estamos ante los últimos versículos del libro de la consolación del Deutero Isaías, capítulos 40 al 55. Profeta que predica en el siglo VI. El pueblo está en el destierro viviendo una experiencia de desaliento y abatimiento. En medio de la desesperanza surge un profeta que anuncia una buena noticia: la vuelta del destierro y el reinado de Yahvé. Isaías, en nombre de Dios, tiene que convertir la desesperanza en esperanza. Para esta tarea solo dispone de la palabra de Dios. La palabra por sí misma tiene una fuerza creativa y un dinamismo propio que le lleva a realizar lo que pronuncia. Así cumple el encargo de Yahvé. Para ello hay que escucharla y acogerla. El centro de la espiritualidad bíblica la constituye la escucha. Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ená. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 6 y Primera de Samuel capítulo 3, versículo 9. De hecho, para un israelita el mayor reproche es no querer escuchar. Jeremías 7:13. Escuchar en sentido bíblico no queda reducido a oír, ni siquiera a dejar que conscientemente los sonidos lleguen a la persona. Escuchar es permitir que la palabra entre y dialogue en la interioridad del ser humano con lo que es y vive, que interactúe con sus circunstancias históricas, personales, sociales, y desde ahí interpele sus esquemas, sus valores, sus afectos, sus proyectos. Entonces cumplirá el encargo de Dios que trae para nosotros y se hará vida. Se encarnará en nosotros. Nos abrimos cada día a la palabra de Dios, dejando que ésta dialogue con lo que somos y tenemos e interpele nuestra vida.
Esto sería un buen indicador de nuestra conversión en esta Cuaresma. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.